Esto es Semana 420, un resumen con algunas de las noticias más relevantes en el mundo de la planta de cannabis. Luis Valdolivas, editor de Industria 420 Cannabis News. Tenemos algunas historias interesantes. La primera, en Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica promulgó una ley que regula el cultivo, posesión y consumo de cannabis para uso personal, lo descriminaliza. Un hecho interesante. En Sudáfrica, el 28 de mayo de 2024, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, promulgó la ley de cannabis para fines privados, Cannabis for Private Purposes Act, que regula el cultivo, posesión y consumo de cannabis para uso personal, pero esto mantiene el comercio en la ilegalidad. A través de un comunicado, el presidente indicó que el cannabis ha sido eliminado por completo de la ley de las drogas y tráfico de drogas, y se modificarán leyes en torno a las sustancias controladas y mejoramiento vegetal para permitir la industrialización del sector del cannabis. El gobierno sudafricano también informó que reguló la administración de cannabis medicinal y busca proteger a los niños de una exposición indebida a la planta. Una empresa sudafricana, horas después de la noticia, publicó un comunicado que indica que las implicaciones que tendrá esta regulación de descriminalización, la empresa Grow One Africa, en un comunicado en LinkedIn, señaló que se eliminará el cannabis de la lista de sustancias ilícitas, lo que podría tener un impacto para el uso medicinal tradicional. La planta ahora está en la ley de tráfico, por lo que se pueden realizar arrestos por conducir bajo la influencia de la planta. Se permite el cultivo privado y la posesión de cannabis por parte de adultos, y aunque el comercio no está permitido, dice la empresa, y es posible el intercambio entre personas adultas en entornos privados, lo que podría abrir más las puertas para los clubes privados de cultivadores y consumidores. Más información sobre este tema en el sitio industria420.com. En otra historia, la DEA, la agencia antidrogas, la DEA en Estados Unidos, dice que el THCA no cumple con la definición legal del hemp. ¿De qué se trata esto? ¿De qué va? En resumen, es que la DEA está haciendo una reinterpretación del THCA. Tema complicado, pero vamos a tratar de entenderlo. Primero vamos con la noticia. La noticia es que el medio Marijuana Moment estadounidense publicó un artículo señalando una carta de un alto funcionario de la DEA en la que dice que la definición legal del cáñamo, según el Farm Bill, hay una reinterpretación de esto, la ley agrícola de 2018, está señalando que el THCA no va incluido dentro de la definición legal de hemp. Ahorita vamos a hablar de qué es el THCA. Dice la noticia del medio Marihuana Moment. En una nueva carta, un alto funcionario de la agencia antidrogas DEA dice que el umbral incluye no solo el delta 9 THC, sino el cannabinoide relacionado THCA, que se convierte en delta 9 cuando se calienta, un proceso conocido como descarboxilación. En 2018, y vamos a ver de qué va esto. En 2018, con el Farm Bill de 2018, la ley agrícola de Estados Unidos, se legalizó el hemp. El hemp son las variedades de la planta de cannabis bajas en THC, es decir, con la definición del hemp o cáñamo, es lo mismo, es que aquí en Estados Unidos significa que son plantas de cannabis con menos de 0.3% de THC. Ahora, esto legalizó todos los derivados de estas plantas, de estas variedades bajas en THC, por eso tanto CBD y por eso el boom de derivados indirectos tras una transformación de la planta como el Delta 8. En el caso del THCA, ¿qué es el THCA?
Es simple, pero hay que comprenderlo. El THC, lo que comúnmente conocemos como el cannabinoide que pone a la gente un high, el nombre científico es delta 9 tetrahidrocannabinol. Delta 9 THC, comúnmente lo conocemos como THC. Es el que provoca el efecto psicoactivo de la planta. En la planta, en la naturaleza, en la flor, no existe como tal. Lo que existe es el THCA, es el precursor del THC. En las plantas, en las flores, lo que hay es THCA, que podríamos decir lo que es como THC que está encapsulado. Y el THCA como tal no tiene efectos psicoactivos, tiene que pasar por un proceso de transformación, quitarle la A de ácido, acidic, THC, a través de un, un proceso que se llama descarboxilación, que la mayoría de las veces ocurre a través de la combustión. Es decir, cuando alguien tiene un joint en la mano, tiene en su mano planta con THCA, en el momento de que un fuego quema la planta, el THCA se convierte en THC y eso es lo que consume la gente. Al no estar tipificado el THCA, los productores de hemp han encontrado lo que algunos llaman un loophole. Ellos dicen que no es un loophole, que es legal, que allí está en la planta y la planta es legal porque tiene menos de 3% de THC, pero es alta en THCA. Entonces, se está vendiendo en Estados Unidos una cantidad importante de THCA, que no es otra cosa que lo mismo, pero de plantas que vienen de hemp, de cáñamo, bajas en THC. Entonces, en este momento, en el gobierno de Estados Unidos hay un esfuerzo por regular esto. Y esto que dice la DEA tiene que ver con esto, porque quieren cerrar esta venta. Esto podría tener un impacto negativo en la industria del hemp, del cáñamo. Al mismo tiempo, en el Congreso se está debatiendo, se está trabajando en Washington por el nuevo Farm Bill, la nueva ley agrícola. La vigente es la de 2018 que legalizó el hemp, el cáñamo, cannabis bajo en THC, es lo mismo. Y la de 2024, que será votada dentro de unas semanas o meses y aprobada, en este momento están tratando de incluir en la nueva regulación y prohibir los derivados intoxicantes del hemp, entiéndase THCA y todos los que son obtenidos a través de la transformación del CBD, como son el Delta 8. Es sin duda un momento crucial para la industria del hemp, lo que ocurra en Washington en los próximos meses. Es un tema que estará en las noticias de aquí hasta que se apruebe el nuevo Farm Bill de 2024. Todos estos productos son los que en Estados Unidos se venden en smoke shops. Son derivados de la planta, del hemp, cannabis bajo en THC, que son legales gracias a esta legalización del hemp del 2018. Sin duda, algo va a ocurrir. Hay mucho interés en Washington porque se regule también en los estados, lo que nos lleva a la siguiente historia. En Florida, el gobernador Ron DeSantis podría vetar una ley antiderivados del hemp, de estos mismos productos que estamos hablando. Aquí en Florida está lleno de smoke shops que venden productos derivados del hemp, Delta 8 o flor infusionada con derivados de, del hemp. Una noticia de CBS News señala
Al mismo tiempo que el gobernador Ron DeSantis se ha pronunciado en contra de una enmienda constitucional para legalizar la planta en Florida, es probable que arroje un salvavidas inesperado a la industria del cáñamo, ¿ok? Al vetar un proyecto de ley que regularía y limitaría la venta de productos de cannabis como Delta 9, según cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones dentro de la oficina del gobernador. Bueno, esto es un trascendido, pero es interesante porque aquí en Florida, en noviembre, los, los votantes van a decidir si se aprueba o no el uso adulto de la planta. Tiene que ser más del 60% de los votantes, de los votos a favor. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está en contra, abiertamente. No quiere que ocurra, especialmente porque no le gusta el olor de la planta y lo pone como su principal campaña. Como parte de esta campaña en contra la Amendment 3, ya es un 3, se llama la campaña, dice CBS que podría vetar una ley que está en el Senado estatal, se llama la Ley 1698, que pretende restringir y prohibir los productos derivados del hemp, intoxicantes del hemp, como el Delta 8, del SEA, todos esos, Delta 10, etcétera. Una larga lista, otro tema. Entonces, según el medio CBS, la estrategia del gobernador de Florida es: los enemigos de mis enemigos son mis amigos, porque hay una división entre los productores de hemp y de cáñamo y de sus derivados con los de los dispensarios de uso de cannabis medicinal en Florida. Hay una división en el asunto del negocio, aunque es la misma planta, son dos industrias que están por la cuestión regulatoria separadas, distanciadas y ahora enfrentadas entre sí cuando son utilizadas con fines políticos. Interesante lo que ocurre, ya veremos qué pasa, si se veta o si se concreta la ley 1698 que propone modificar la legislación existente sobre el hemp, el cáñamo y sus derivados, revisa las definiciones, establece parámetros para la fabricación y venta de extractos de cáñamo, impone restricciones al marketing y la publicidad. Muy interesante en Florida. La siguiente historia es en Colombia. Hace unos días, esto fue la semana pasada, pero quiero dejarlo atrás. La Asociación Colombiana de Industrias Colcana, de Industrias de Cannabis, publicó un comunicado tras una noticia en Colombia. El comunicado dice lo siguiente: Colcana insta al gobierno a permitir venta de flor de cannabis medicinal en Colombia. Colcana es una de las asociaciones que agrupa productores de cannabis medicinal en Colombia. Es legal la producción, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no se puede vender ni no, se puede exportar flor, pero no se puede vender dentro de Colombia. Dice el comunicado: tras la reciente incautación en Bogotá de más de 390 kilogramos de cannabis ilegal adulterado con tramadol, un opiáceo, la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis, Azucolcana, hace un enérgico llamado de urgencia para que el gobierno nacional autorice y reglamente la venta de flores de cannabis medicinal bajo receta médica para superar la inercia prohibicionista que sigue exponiendo a los colombianos a las prácticas temerarias del mercado criminal. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la noticia? El 22 de mayo de 2024, según un reporte del medio El Colombiano, la noticia es la siguiente: marihuana hidropónica morada y con tramadol. Esto se halló en una de las incautaciones más grandes en la historia reciente en Bogotá. La planta procesada fue hallada en medio de una serie de diligencias de registro y allanamiento que realizaron las autoridades esta semana en la capital, dice El Colombiano. Una extraña mezcla de la planta con medicamentos que son calificados como sustancias dopantes en el deporte fue descubierta esta semana en Bogotá tras una serie de operativos
adelantados por la Policía Metropolitana en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la capital, cerca de 1 tonelada de marihuana, entre ella 390 kilos con la peligrosa combinación. Ya viene detalles de dónde ocurrió, de que tenían la particularidad de que la planta era color morado. A eso se refiere a Socolcana, un decomiso, una incautación, secuestro, depende de cómo le digan cuando el gobierno incauta, de 390 kilos de la planta que tenían una infusión de tramadol, el opiáceo. ¿Eso qué es? Puede ser peligroso. Dice, seguimos como en el comunicado de Ascolcana. Desde hace años, la industria legal del cannabis medicinal viene solicitándole al Ministerio de Salud, al INVIMA y al Ministerio de Justicia una regulación pragmática, transitoria y con enfoque de reducción de daños que facilite el acceso a los pacientes a flor de cannabis medicinal, el producto más recetado y consumido a nivel mundial bajo condiciones seguras. Luego viene una situación de Colombia. Esto es un dato interesante. Dice, en Colombia, es el comunicado, consumir cannabis es legal desde 1986. Su producción y comercialización con fines medicinales es legal desde 2016. Y desde 2021 está permitido exportar flor seca con fines medicinales. Así, continúa el comunicado de Ascolcana, es inexplicable que en 2024 se le siga prohibiendo a los licenciatarios, vía decreto, vender flor de cannabis medicinal en Colombia, en contra vía de las prácticas sanitarias de mercados regulados maduros como Uruguay, Canadá, Alemania y Estados Unidos. A raíz de la reciente incautación de 390 kilogramos de cannabis ilegal adulterado con tramadol, el gremio eleva un mensaje de urgencia al gobierno para que modifique el decreto 811. ¿Qué es el decreto 811? El decreto 811-2021 en Colombia es la regulación que faculta al Ministerio de Agricultura, al de Justicia y al de Salud para que reglamente los fines permitidos para la exportación, producción de la planta. Es la regulación vigente de la planta para la industria. Una de las regulaciones, el decreto 811, es el que pide que cambie las volcanas, sin duda interesante. La venta de planta adulterada como resultado del prohibicionismo. Gente que podría no saber que consume, que está consumiendo planta con tramadol, ese es el peligro ahí. En otra historia, en México, domingo 2 de junio hay elecciones presidenciales. ¿Cuáles cambios podrían venir para la planta y la situación de la planta? Las principales candidatas presidenciales no presentaron una propuesta real o significativa en torno a lo que harían en torno al cannabis en México. Si todo lo que señalan las encuestas, sondeos, se concreta y el partido oficialista se mantiene en el poder, pues, podríamos esperar un poco más de lo mismo, de lo que ocurrió en los últimos 6 años, aunque donde está el posible avance en la regulación está en el Congreso. La reconfiguración del Congreso en México podría colocar a políticos más jóvenes que están a favor de algún tipo de regulación, tanto del partido oficial como de los contendientes. En los tres principales partidos o tres grupos políticos que hay en México, hay grupos de gente joven que está a favor de un modelo de regulación. El prohibicionismo está en los políticos mayores de 60 años. Entonces, ¿qué viene tras las elecciones? Tal vez algunos avances, sí, o si así ocurre con la reconfiguración del Congreso Federal. Habrá que esperar para la próxima semana para saber cómo quedó en el asunto en México. Y por último, días atrás
La rapera Nicki Minaj fue detenida unas horas en el aeropuerto de Ámsterdam por viajar con prerrolados de la planta. Una noticia que tuvo mucho revuelo a nivel mundial porque Nicki Minaj estaba en Holanda, iba a tomar un vuelo hacia Manchester para ofrecer uno de sus conciertos y la policía la detuvo en el aeropuerto porque llevaba varios prerrolados de la planta. Ella lo grabó y lo estuvo transmitiendo en social media. Al final no llegó al concierto, pasó varias horas, pagó una multa. Y aquí el tema es que, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación legal de la planta en Holanda? Mm, en el imaginario popular existen los cafés holandeses de Ámsterdam, donde la gente puede comprar pequeñas cantidades y consumir, pero eso no significa que en Holanda sea legal la aportación, mucho menos la exportación. Entonces, Nicki Minaj se metió en dos problemas. La exportación de la planta, sacar plantas del país, es ilegal. Ella iba de Holanda, del aeropuerto de Holanda, de Schiphol, creo que es, en Ámsterdam, a Manchester, y no puedes viajar de un país a otro con planta. Y la seguridad del aeropuerto, que tiene medidas estrictas. Pero es un buen momento para recordar que aunque hay tolerancia en Holanda, no significa que sea legal. De hecho, autoridades de Ámsterdam llevan años tratando de cerrar los coffee shops donde venden eh, cannabis y sus derivados, porque señalan que alrededor de dichos negocios hay grupos criminales. Interesante, Holanda. Esas son algunas de las noticias relevantes de esta semana en lo que se refiere con la planta. Bueno, pueden encontrar más información sobre todo lo que tiene que ver con regulación, legalización, descriminalización y cómo le afecta a la industria y todas las personas relacionadas con la planta en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. En este canal en YouTube, también en plataformas de podcast, Industria 420 Cannabis News, principales, y también en cualquier lugar donde puedan escucharse los podcasts. Nos estamos escuchando. Mi nombre es Osvaldo Olivas. Pueden contactarme y estar al tanto de las noticias de cannabis en mi cuenta de LinkedIn, Osvaldo Olivas con W o SWALDO Olivas, y visitar también el sitio industria420.com. Muchas gracias por su tiempo.